El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. Esta historia está basada en hechos reales y contiene dramatizaciones. Docenas de chicos adolescentes secuestrados, torturados durante horas y más tarde asesinados a sangre fría. Para él el acto de matar es muy excitante. Son víctimas de un sádico hambriento de poder que no se cansa nunca. Está obsesionado. Hay veces en las que mata a 2 víctimas en la misma noche. ¿El argumento de una película de Hollywood? Esta aterradora historia es real. En realidad él tenía algo que lo diferenciaba de otros asesinos. Tenía un cementerio debajo de su casa. El payaso asesino original. El verdadero monstruo que existió antes de las películas It, La casa del payaso y muchas otras. Del horror a la pantalla. El payaso asesino. Chicago, Illinois. Norwood Park es un barrio agradable, a pocos minutos en coche del aeropuerto internacional O'Hare. Es un día soleado de 1975, cuando Johnny Butkovich, de 18 años, y 2 amigos suyos, llegan a la casa del encargado de PDM Contratistas. Vamos. Su propietario suele contratar a trabajadores jóvenes e inexpertos para abaratar los costes. Y a veces ni siquiera les paga. Johnny ya se ha hartado. ¡Abre! Venga ya, tío, sé que estás ahí. Johnny. Tienes que pagarme ya mismo. Los 2 hombres discuten durante horas. Ya te lo he dicho, tengo el dinero. Es que ha habido un problema de contabilidad. ¿Lo tienes aquí mismo? No, aquí no. Johnny amenaza con denunciar las turbias prácticas empresariales de su jefe. Tienes toda la razón. Siento mucho que haya pasado esto. Oye, Pero al final se da cuenta de que no va a conseguir lo que quería. Johnny, te daré hasta el último centavo que te debo. Se marcha con sus amigos. Y este debería ser el fin de la historia. Pero tras marcharse de casa de su jefe, el joven Johnny Butkovich desaparece de repente. A la mañana siguiente, sus padres sospechan que ha ocurrido algo horrible. El padre de Johnny se encuentra con el coche de su hijo a pocas manzanas de su casa, con la llave dentro. A Johnny le encanta su coche. Había estado ahorrando para comprárselo. Nunca lo dejaría abandonado de esa forma. Comisaría número 14 de Chicago. La policía local recibe una llamada urgente del señor Butkovich, quien les alerta desesperadamente de la desaparición de su hijo. Unidad 2, George 5, bloque 2700 de 156. Al llegar a la escena, el agente Burkhardt de la policía de Chicago se acerca a la puerta del conductor. Mira por la ventana y ve una llave en el contacto. Pero dentro aún hay más. La chequera del joven Johnny se encuentra en la guantera. Su cartera está en la consola central y está llena de dinero. Sin duda es muy sospechoso. No obstante, esos objetos abandonados no son prueba de ningún crimen. Burkhardt se dirige de nuevo a comisaría para redactar un informe. Pasan las semanas y la policía aún no tiene ninguna pista. Pero los padres de Johnny no se rinden. Su padre sigue llamando a la policía una y otra vez. Comisaría número 14 de Chicago. Recuerda que su hijo fue a ver a su jefe para discutir sobre su sueldo. Y después se desvaneció. Pero la policía nunca sospecharía del jefe de Johnny. Es un hombre de negocios respetable y un miembro destacado de la comunidad local. Aún así, el agente Burkhardt contacta con él para preguntarle por el chico. El contratista le confirma que Johnny Butkovich fue a su casa con 2 amigos.
Dice que esos mismos testigos pueden confirmar que el chico se marchó de su casa en perfecto estado. ¿A dónde fue después? Es un misterio. Durante los 3 años siguientes, se repite el mismo misterio una y otra vez en Chicago. Se suceden las desapariciones de chicos jóvenes. Los casos denunciados a la policía quedan sin resolver. Son los años 70, una época en la que hacer autostop aún era muy popular. Era bastante común que la gente viajara lejos y pasara largos periodos de tiempo sin decir dónde estaban. De este modo es difícil determinar en qué momento desaparece alguien si no se sabe con certeza dónde debería haber estado. Para un depredador en busca de presas humanas, el Chicago de los años 70 era el coto de caza perfecto. Calle tras calle de chicos jóvenes dispuestos a subirse al coche de cualquiera que se ofreciera a llevarles. Normalmente hay una preferencia por cierto tipo de víctima. Quieren víctimas que sean vulnerables, víctimas a las que la policía no vaya a buscar de inmediato. Eligen víctimas de alto riesgo. Por eso las prostitutas son un blanco fácil para los criminales. O escogen a jóvenes que se dedican a la prostitución, o bien vagabundos. Gente que va por ahí buscando un trabajo y que, bueno, que no son de la zona. Estos son individuos muy vulnerables, gente que desaparece y a la que no van a buscar. Tres años después de la desaparición de Johnny Butkovich, Jeffrey Rignall, de 26 años, entra precipitadamente en otra comisaría de policía de Chicago. Un tío ha intentado matarme y casi lo consigue. Claramente está traumatizado. Por los moratones que tiene en la cara, los detectives se esperan lo peor. Necesito saber dónde estaba. Estaba saliendo del bar Williams. Había un tío dentro de un sedán negro. Rignall les cuenta su truculenta historia. 2 días antes estaba volviendo a casa a pie cuando se dio cuenta de que le seguía un coche grande y negro. Hola. Buenas. El conductor le invita a subirse para fumar marihuana. ¿Te apetece colocarte? El hombre parece bastante agradable. Vale. Estupendo. Y Rignall no duda en subirse al coche. Genial. Genial. Vámonos. Cuando estudiamos a los asesinos en serie y cómo seleccionan sus víctimas, a menudo eligen individuos muy vulnerables. Son gente avispada, se les está muy bien interpretar lo que quieren sus víctimas. Así que si este individuo busca drogas, yo soy la persona que le puede suministrar esas drogas. Tienen que desarmar al individuo, tienen que pillarlo a solas, tienen que hacer que sea vulnerable. Pero cuando el coche arranca, el hombre se le abalanza y le cubre la nariz y la boca con un trapo. Está empapado de un líquido con olor dulzón, probablemente cloroformo. Se despierta varias veces durante el trayecto y logra ver brevemente la luz de las farolas de la autopista y algunas señales. Entonces, el secuestrador le vuelve a cubrir la boca con el trapo y todo se vuelve negro. Y lo peor aún está por llegar. Cuando recobra el conocimiento, se halla dentro de la casa del depredador. ¿Dónde diablos estoy? Está completamente desnudo. Tiene las manos atrapadas en una especie de instrumento de tortura. Y el hombre del coche se cierne sobre él de forma siniestra. Su cara, antes agradable e inocente, ahora se retuerce con una sonrisa maníaca y obscena. Se acerca lentamente. Coge un objeto corto y romo del suelo y ataca. ¡Basta! Creo que te haría falta sonreír. ¡No! ¡No! Durante horas y horas, Rignall sufre violaciones, azotes y golpes. Todo a manos del despiadado sádico. No llores, te vas a poner bien. Toma. Una y otra vez, el agresor usa cloroformo para dejarlo inconsciente. Y cada vez que despierta, la pesadilla vuelve a comenzar. ¡Basta! Más tarde, tras incontables horas de dolor, en un raro e inexplicable acto de clemencia, el monstruo sádico deja a Rignall tirado en un parque, vivo
pero inconsciente. Maltrecho y desorientado, el joven torturado acude directo a la policía. ¿Puede decirme qué aspecto tiene? Es un hombre blanco. Un hombre blanco. Los detectives creen la aterradora historia de Jeffrey Rignall. Entonces, señor, ahora mismo todo lo que sabemos es que era un hombre blanco con bigote. Sí. Pero sin un nombre, una dirección o una descripción más completa de su secuestrador, no hay mucho que puedan hacer. El único detalle peculiar que Rignall recuerda, el coche, un Oldsmobile negro. También recuerda ver una señal de salida en la autopista mientras perdía y recuperaba la consciencia. Las pistas son insignificantes. Para los detectives no hay información suficiente como para abrir una investigación. Los investigadores saben que están ante un grave crimen, un delito de agresión de un tipo u otro, pero no tienen ninguna pista buena, no tienen la identidad de ese tipo. De hecho, no tienen nada con qué trabajar. Furioso y lleno de rabia, Rignall decide tomarse la justicia por su mano e inicia su propia investigación. Comienza una operación de vigilancia en la salida de la autopista que recuerda de su horrible experiencia. Es una apuesta arriesgada. Todos los días miles de coches circulan por esa transitada autopista. Pero si logra localizar el coche, podría ser capaz de llevar ante la justicia al agresor depravado. ¿Qué probabilidades hay de que te plantes en un lugar sin saber nada de los patrones que sigue el depredador y que acabes viendo el mismo coche que se usó en tu crimen? Muy pocas. Por eso en general los detectives probablemente ni siquiera considerarían ese método. Pero en este caso Rignall decide que es el único método que puede adoptar. Solo sabe una cosa cierta sobre ese tío. Sabe dónde le raptó. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Pasan las semanas y los meses y no hay ni rastro del Oldsmobile negro. Y justo cuando Rignall está a punto de abandonar, lo ve. Se dirige al noroeste hacia los barrios residenciales. No se lo puede creer. Definitivamente es el mismo coche. Y comienza la persecución. Hay que reconocerle el mérito a Rignall, porque fue capaz de hacer lo que muchas agencias no podrían ni financiar. Se pasó meses mirando la escena en plena misión de vigilancia y consiguió identificar el coche con el que le raptaron. Rignall sigue el coche con discreción hasta el barrio de Norwood Park. Se detiene ante el 8213 de la avenida Summerdale y Rignall está convencido de que ha encontrado el lugar donde ese hombre le atacó y le torturó. Armado con un número de matrícula y una dirección, va directo a la policía y allí identifican al hombre que le raptó, John Wayne Gacy. Gacy es una figura pública. Es un hombre de negocios respetable que vive en un barrio suburbano agradable con su esposa y sus dos hijastras. Tiene buena reputación, está en el mundo de los negocios, es muy conocido en la comunidad, es un buen vecino. Muchísimas gracias. Es activo en política. Estoy muy orgulloso de... Se implica mucho como capitán de distrito. Lo más escalofriante de casos como este es que Gacy, igual que otros depredadores, no se esconde. Es más, está muy cómodo en público y de hecho se ha creado una fama que le coloca fuera de toda sospecha. Incluso se ha fotografiado con la primera dama, Rosalind Carter. Este tipo de cosas te ponen a cubierto para que puedas esconderte a plena vista. Y eso no es todo. En su tiempo libre, Gacy pule aún más su imagen pública como miembro del club de payasos Jolly Joker, el payaso guasón. Para Gacy es solo una forma más de ser el tipo que cae bien a todo el mundo. Es que, ¿cómo no te va a caer bien un payaso? Eso le permite básicamente disfrazarse y pintarse la cara, para así poder actuar de manera diferente a como actuaría si no llevara el disfraz. Hola niños, soy Pogo el payaso. Gacy se crea su propio disfraz y adopta el nombre de Pogo el payaso. Hola niños. Actúa para niños en fiestas de cumpleaños y hospitales de la zona.
No es más que otra parte de esa imagen pública que hace pensar a la gente que es el típico buen tío de la ciudad, del barrio, siempre servicial. Y, anda, mira, hasta entretiene a los niños. ¡Oh, qué ganas tengo de compartir con vosotros unas bromitas de cumple! 3 años antes, cuando el joven Johnny Butkovich desapareció, la policía habló brevemente con Gacy. En ese momento, dada su buena reputación en la comunidad y el hecho de que nadie podía relacionarlo directamente con la desaparición del chico, pronto lo descartaron como sospechoso. Ahora, hay alguien que tiene pruebas. Rignall ha visto el lado oscuro de Gacy. Pero sin un testigo que lo corrobore, la policía solo puede presentar cargos por agresión en el caso Jeffrey Rignall. Es un delito menor, con una multa de solo $100 y nada de cárcel. Entonces, ¿por qué me hacen preguntas? Señor, le si no repito se que soy un mueve? testigo que corrobore su versión. Rignall está furioso. Han pasado meses desde el momento del ataque y el momento de la detención. Se ha esfumado la oportunidad de ir y obtener pruebas materiales que confirmaran la versión de la historia de Rignall o la de Gacy, porque han transcurrido muchos meses. Y por eso se trata de un caso muy complicado, porque tienes un 1 contra 1, la palabra de una persona contra la de otra, y probablemente pocas o ningunas pruebas forenses que corroboren una versión u otra. Al final detienen a Gacy por esta agresión, pero como es muy común en otros tipos de crímenes, no significa que vaya a quedar bajo custodia. Y de hecho es bastante habitual que el agresor quede libre mientras espera el juicio. Y eso es justo lo que pasa con Gacy. Efectivamente, queda en libertad durante un largo periodo de tiempo, a la espera del juicio por el caso Rignall. Con el tirón de orejas que supone el juicio pendiente por un delito menor, Gacy pronto desaparece del radar de la policía. En su vida privada, puede que sea un pervertido. Pero en público, aún se le ve como un pilar de la comunidad. Para la policía, el servicio comunitario de John Wayne Gacy lo convierte en un héroe cívico. Por otro lado, su acusador, Jeffrey Rignall, admite abiertamente ante la policía que es bisexual. Esa es una confesión peligrosa en los años 70, y ante los ojos de muchos, Rignall estaba considerado como un desviado sexual. Comisaría número 14 de Chicago. Mientras tanto, cada pocas semanas, la policía recibe otra llamada de los padres del joven Johnny Butkovich, el chico que trabajaba para Gacy y desapareció misteriosamente 3 años antes después de discutir con él. Tienes que pagarme ya mismo. Y Johnny no está solo. El número de adolescentes desaparecidos en Chicago sigue creciendo. Hay 19 desapariciones de jóvenes. Muchas ni siquiera se denuncian a la policía. Las que sí se denuncian se desestiman como fugas de casa. Si estos casos están vinculados de algún modo, sin testigos, casi no hay forma de que los detectives de la policía se desplieguen por varios distritos y jurisdicciones para establecer un vínculo. Es un verdadero perjuicio para la aplicación de la ley, porque tienes muchos casos que en realidad están relacionados, pero no hay posibilidad de relacionarlos porque las fuerzas policiales individuales no están al tanto de los otros casos. Claro, estamos en los años 70, antes del Internet. Antes de que los ordenadores pudieran elaborar las bases de datos que tenemos hoy en día, antes de la tecnología del ADN y de otros tipos de tecnologías forenses, antes de las redes sociales. Hoy en día tu teléfono móvil puede identificar dónde estás, pues antes de todo eso. Estamos en un periodo de la historia en el que alguien podía desaparecer y no quedaría ningún rastro en Internet, ningún rastro forense que ayudara a los investigadores a resolver el caso. Y entonces, sucede algo que al fin podría resolver estas desapariciones misteriosas. Mi hijo ha desaparecido. Su hijo... 9 meses después del brutal secuestro de Rignall, el agente Ron Adams de Des Plaines, Illinois, le toma declaración a una madre muy asustada, Por favor, tiene que ayudarme. que se llama Elizabeth Pist. Dice que su hijo de 15 años, Robert, ha desaparecido, y a diferencia de los anteriores casos, Robert es un niño modelo sin motivos para escaparse de casa. Robert Pist es excepcional, es diferente de los demás jóvenes desaparecidos. Es un caso aparte, en el sentido de que es el típico chaval que tiene buena relación con su familia, que se lleva bien con sus padres. Estos saben más o menos cuándo va a estar por casa y cuándo no. Si no aparece durante un breve periodo de tiempo, se alarman. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Fui a la tienda donde trabaja. Desaparece en la noche del cumpleaños de su madre. Eso es raro en Robert. Tienen buena relación y no esperan este tipo de comportamiento de él. Y por ese motivo los detectives se toman el caso muy en serio.
Esa misma noche la señora Pist estaba esperando para llevar a casa a su hijo Robert después de que éste acabara su turno en una tienda local, cuando él le pide a su madre que espere un poco más. Debo hablar con él, me ¿Con pagará quién? el doble de lo que gano ahora. ¿Con Es quién muy buen tienes que sueldo, hablar? mamá. ¿Con quién tienes que hablar? Dice que le han ofrecido un nuevo trabajo para el verano y corre a hablar con su posible jefe. El joven Robert nunca vuelve. Es la peor pesadilla de un padre. Y su madre no tiene ni idea de lo que verdaderamente aterradora que es esta pesadilla. El actual jefe de su hijo dice que el nombre del señor a quien Robert iba a ver... Antes ha venido aquí un tipo. Me estaba hablando de unas estanterías. ¿Es un contratista? Sí. es John Gacy. Aquella noche, en la comisaría, la policía se toma muy en serio la historia de la señora Pist. Giró la esquina y ya no volvió. El teniente Joe Kozenczak es el jefe de detectives de la policía de Des Plaines, y este caso le toca de muy cerca. Kozenczak también tiene un hijo adolescente y va al mismo instituto que Robert Pist. Para él, no es difícil imaginar por lo que debe estar pasando la señora Pist. Es casi como si estuviera buscando a su propio hijo. Encuentre a ese Gacy. Es la última persona que ha visto a Robbie. Usando el nombre de John Gacy y un número de teléfono facilitado por el jefe del chico, Kozenczak contacta con la jefatura de policía de Chicago para ver si el contratista misterioso tiene condenas previas. Lo que averigua es muy inquietante. Rebuscando en los archivos de varias comisarías, descubre que John Wayne Gacy tiene un grave historial delictivo relacionado con chicos y hombres jóvenes. Sabemos que los agresores, y especialmente los agresores en serie, buscan un tipo muy concreto de víctima. Cuando el objetivo es un sexo determinado, una franja de edad determinada, entonces empiezan a saltar las alarmas. En su expediente figura un caso reciente relacionado con Jeffrey Rignall, de 26 años. El juicio penal sigue pendiente, pero aún hay más. 10 años antes, Gacy fue condenado en Iowa por sodomizar a un chico de 15 años, la misma edad que tenía Robert Pist. Cumplió solo 18 meses de una sentencia de prisión de 10 años. Está claro que mudándose a otro estado y forjándose una reputación como ciudadano honrado, no consiguió contener sus pervertidos deseos. Gacy tiene una definición muy clara de lo que es legal y lo que no es legal. Él lo comprende, pero le da igual. Simplemente elige hacer el mal sin ningún tipo de consecuencias, porque eso es lo que le hace sentir bien. El detective Kozenczak sabe que el chico está en grave peligro y que no puede perder ni un solo segundo. No es un cliché decir que las primeras 48 horas de una investigación son cruciales, porque todo depende de las pruebas y de qué pruebas sigan estando disponibles. Llega un momento en que las pruebas o se deterioran si se trata, por ejemplo, de pruebas biológicas, o un sospechoso tiene la oportunidad de deshacerse de ellas. Por eso queremos trabajar deprisa, no solo en averiguar quién lo hizo, sino que también hay que conservar las pruebas que señalen a la persona que lo hizo. El detective Kozenczak y otro agente se dirigen a la casa de Gacy en la avenida Summerdale. Quieren interrogar al sospechoso en persona. También esperan encontrar al joven Robert dentro de la casa del hombre, ileso. Hola, ¿señor John Gacy? Sí. Pero cuando Gacy abre la puerta, no hay señales de que haya nadie más en casa. ¿Habló con usted? No, yo no. El contratista niega conocer a Robert Pist. Dice que acaba de morir su tío, que no tiene tiempo para hablar de chicos desaparecidos que no conoce. Gacy quiere que se marchen para así poder hablar con su afligida madre. Puede que no sea un buen momento, señor, pero necesitamos aclarar unas cuantas cosas. El teniente Kozenczak sospecha de él. Cree que esa historia es una cortina de humo, con tío fallecido de por medio o no. Tiene que acompañarnos, señor. Kozenczak sabe que Gacy oculta algo. Los detectives siempre buscan algún tipo de prueba en todo lo que hacen. A veces una prueba puede ser el comportamiento. Lo que dice alguien, cómo lo dice, lo que elige decir, lo que podría haber dicho pero elige no decir, las expresiones. Todo esto es importante para un detective. Pero Kozenczak se da cuenta de que ahora mismo no le va a poder sacar nada más a Gacy.
Le pide al contratista que más tarde acuda a comisaría y haga una declaración formal. Está bien. De mala gana, Gacy acepta. Los antecedentes criminales de Gacy hacen que su posible implicación en la desaparición de Robert Beast sea muy preocupante. Pero también da esperanzas al teniente Kozenczak. Puede que el contratista sea un depredador sexual, pero no hay pruebas de que sea un asesino. Robert aún podría estar vivo, pero el tiempo apremia. Kozenczak necesita una orden de registro ya mismo. El problema en muchos de estos casos es intentar reunir suficientes motivos como para pedir una orden de registro y así poder buscar las pruebas que necesitas para plantear el caso. Pero si estás fuera de la casa y no tienes mucha información para empezar, es difícil hacerlo. Este agresor no va a parar. Y tu preocupación como investigador es: ¿qué puedo hacer para identificar a ese tipo y conseguir que pare? El teniente Kozenczak contacta con el fiscal del estado. Le faltan pruebas materiales, pero los antecedentes criminales de Gacy y la declaración de un testigo que dice que Robert fue a hablar con el contratista justo antes de su desaparición son motivos suficientes para conseguir la orden que necesita. Hola, amigos. Más tarde, ese mismo día, cuando Gacy por fin acude para hacer una declaración formal, su actitud es calmada y segura. No tiene ni idea de que le han tendido una trampa. Se ve a sí mismo como infalible. No hay forma de que la policía vaya a pillarme, si esto se me da genial. Esa es la imagen que tiene de sí mismo. Y a menudo esa es la perdición de individuos como este. Kozenczak le muestra la orden y le pide a Gacy las llaves de su casa y de sus vehículos. No pueden hacer esto. ¿Saben quién soy yo? La reacción violenta de Gacy lo dice todo. No pueden coger mis llaves. Conozco a su jefe. Haré que les despidan por esto. Es obvio que hay algo que no quiere que vean. No tienen ni idea de con quién están tratando. Está claro que Gacy es un hombre muy listo, muy astuto, pero hay algo todavía más inquietante en él. Da la sensación de que Gacy piensa que tiene más experiencia en esto que la gente que le está investigando. Y así es como actúa. Es muy osado, muy descarado, oculta información, no borra todas sus huellas. Da la sensación de que se encuentra cómodo haciendo lo que hace. Con Gacy en comisaría, el teniente Kozenczak se dirige a la casa del contratista. Vamos allá. El corazón se le acelera. Casi han pasado 2 días desde que el joven Robert Beast desapareció. Atrapado por un depredador despiadado como Gacy, sería ingenuo pensar que Robert está ileso. Pero Kozenczak espera que aún siga vivo. Kozenczak y los otros detectives entran en la casa y se separan. Van habitación por habitación, registrando cada milímetro de la casa de Gacy. Los detectives siempre intentan atar los cabos. Intentas encontrar las pruebas que relacionen a tu víctima con tu sospechoso, sobre todo si el sospechoso ha negado haber estado con la víctima, o incluso ha negado que la conozca. Busco algo que destape esa mentira, que sea un efecto personal de la víctima. Podrían ser joyas, podría ser ropa de la víctima, podría ser cualquier cosa que relacione a la víctima con el sospechoso. Encuentran vídeos de pornografía gay, revistas y juguetes sexuales. Un juego de esposas bañadas en níquel y algo mucho más inquietante. Un tablón de madera con sujeciones para humanos en cada extremo. Es un instrumento que alguien como Gacy podría usar como tortura sexual. Pero eso no es todo lo que encuentran. En la basura de la cocina hay un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan donde trabajaba Robert Beast. Además, Gacy tiene una sospechosa colección de efectos personales que claramente no son suyos. Un anillo de graduación con las iniciales JAS. Ropa interior que es demasiado pequeña para un hombre de su tamaño. Y una chaqueta azul con capucha, muy parecida a la que llevaba Robert Beast la noche en la que desapareció. Y entonces, mientras saca objetos de un armario, Kozenczak ve algo inesperado. Una trampilla que lleva debajo de la casa. Se agacha, agarra el asa de la trampilla y lentamente comienza a levantarla. Robert podría estar atrapado ahí abajo o algo aún peor. ¿Es esto un sótano o una tumba mortal? El aire dentro de esa especie de fría mazmorra es denso y huele a humedad.
pero la tierra no parece removida y no hay ni rastro del chico. Kozenczak y su equipo cogen todas las pruebas que han encontrado y se marchan de la casa de Gacy. Lo que ha encontrado hasta ahora es espeluznante, pero antes de poder hacer una detención, necesita pruebas sólidas de que Robert Pist estuvo en casa de Gacy. Quiere vigilar de cerca al depredador. Ordena a sus hombres que sigan a Gacy allá donde vaya, día y noche. Aquí lo interesante es que si sabes que tu sospechoso te está intentando engañar de algún modo y cree que es más listo que tú, el hecho de ponerle vigilancia, que él sepa que lo tienes controlado, podría jugar a tu favor. Porque quizá él quiera hacer algo en respuesta a tu vigilancia. Hola, ¿podría hablar con Carol, por favor? Kozenczak decide indagar más sobre el pasado de Gacy. Solo quería hacerle unas preguntas sobre su exmarido. ¿Tiene 5 minutos para hablar conmigo? Contacta con la ex esposa de Gacy, Carol. Tiene información muy interesante sobre su ex marido. Mientras estaban casados, Gacy solía salir por ahí sin dar explicaciones. Y a medida que su matrimonio se desmoronaba, dejó de ocultar sus deseos sexuales. Incluso le contó el tipo de hombres jóvenes que prefería. Carol había presenciado cambios de humor radicales, había visto actos de violencia durante su matrimonio, pero cuando descubrió que Gacy tenía un deseo sexual que ella no conocía, eso lo cambió todo. De acuerdo. Pero la cosa no acaba ahí. Carol le cuenta al teniente Kozenczak que un antiguo empleado de Gacy, Johnny Butkovich, también desapareció en circunstancias misteriosas. Tienes que pagarme ya mismo. En aquel caso, interrogaron a Gacy y lo descartaron como sospechoso. Pero ahora es el principal sospechoso. La lista de chicos desaparecidos y relacionados con Gacy se hace cada vez más grande. Hola, señora Pist. Hola, detective. Y entonces, Kozenczak consigue su gran oportunidad, cuando la madre de Robert Pist acude para ver qué tal va el caso y le cuenta nueva información. Robbie tenía un recibo. Recuerda que en la noche en que desapareció su hijo, un compañero de trabajo metió un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan en el bolsillo de la chaqueta azul de Robert. Kozenczak se queda atónito. Se abalanza sobre la mesa de las pruebas y justo ahí, en una bolsa de pruebas, hay un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan. Es la prueba decisiva que había estado buscando. Inmediatamente llama a la tienda para confirmarlo. 3231349. ¿Coincide? Estupendo, gracias. Los números del recibo hallado en la casa de Gacy coinciden totalmente con el sobre de fotos de la tienda. Gacy dijo que no conocía al chico, pero esta prueba es irrefutable. Robert Pist estuvo en casa de Gacy. Kozenczak cree sin ninguna duda que Gacy es el responsable de la desaparición de Robert Pist y de varios jóvenes más. Pero sin un cuerpo, ni pruebas de que Gacy hiriera al joven desaparecido, será complicado conseguir una segunda orden de registro. Sorprendentemente, Kozenczak recibe la ayuda del mismísimo Gacy. El contratista se vuelve muy arrogante e incluso invita a los agentes a que entren en su casa. Eso es muy atrevido y muy arriesgado. Pero él, en su cabeza, cree que lo tiene todo bajo control. Vamos allá. Aquí parece haber una relación como de gato y ratón entre Gacy y los detectives, a quienes llega a invitar a su casa. Como diciendo, no podéis acusarme de nada. Soy tan listo que puedo evitar que me detengáis, que puedo engañaros con toda facilidad. Bueno, agentes, ¿qué puedo hacer por ustedes? Le agradecemos que nos dedique un poco de su tiempo, señor Gacy. Quería hacerle unas simples preguntas rutinarias para ver si usted nos podría ayudar. Siempre intentas obtener causas probables para la próxima orden de registro. El problema es que ahora mismo no tengo suficientes causas probables para pedir una orden de registro. Pero si me vas a invitar a tu casa, ten por seguro que voy a encontrar la forma de buscar las pruebas que necesito para poder realizar un registro exhaustivo del lugar. Por cierto, ¿cómo va el negocio? Bien, bien, está en pleno auge. Ahora mismo tengo unos 15 empleados, pero me ocupa mucho tiempo y me impide dedicarme a mi verdadera pasión.
A medida que la conversación avanza, surge el tema de la afición de Gacy, los payasos. Los fines de semana soy un payaso profesional en hospitales y fiestas de niños. ¡Pongo el payaso! De repente, y sin venir a cuento, Gacy dice algo que demuestra el poco respeto que tiene por la ley. Oh, sí, detective. Ya le digo, los payasos son lo más. Un payaso siempre se sale con la suya. Mientras uno de los agentes sigue hablando con él, otro aprovecha para ir al baño. Y de repente, al tirar de la cadena, el sistema de calefacción se pone en marcha. Un extraño olor dulzón y putrefacto invade la estancia. No se puede negar el olor. Y viene de debajo de la casa. Huele como un depósito de cadáveres. Si yo fuera el investigador, ese sería un momento escalofriante. Hay un momento cuando te das cuenta de todo que es horrible. Y ese momento es cuando hueles a muerte. Y ese olor viene de la caldera que hay debajo de la casa. La muerte tiene un olor particular y lo aprendes muy deprisa cuando eres un investigador. Aunque no hayas trabajado en un caso en el que alguien lleva unos días muerto, si haces una autopsia o asistes a una autopsia como investigador, lo olerás. Y una vez lo has olido, nunca lo olvidas. La muerte tiene un olor muy particular. No puede ser. Es todo lo que el teniente Kozenczak necesitaba. El historial delictivo de Gacy relacionado con chicos jóvenes. El recibo de las fotos de la tienda Nissan y el olor mortal que viene de debajo de su casa son pruebas suficientes como para conseguir una segunda orden de registro. Mientras tanto, como si Gacy supiera que lo están acorralando, su comportamiento se vuelve más y más errático. Conduce de forma temeraria y de repente se sale de la carretera. Va hacia un completo desconocido y le coloca una bolsa con drogas en el bolsillo trasero, justo delante de la policía. Es un individuo con un muy buen concepto de sí mismo. Creo que es muy narcisista. Soy intocable. La policía no puede hacerme absolutamente nada. Sorprendentemente, con todas las pruebas apuntando a Gacy como culpable de la desaparición de varios jóvenes... Venga ya, ¿esto es necesario? Lo acaban arrestando por un simple delito de tráfico de drogas. Ahora, con Gacy en custodia, y armado con una nueva orden de registro y con un equipo de técnicos forenses, Kozenczak vuelve a entrar en la casa de Gacy. Y no hay duda de por dónde comenzarán la búsqueda. El hueco que hay bajo la casa. Es una investigación de personas desaparecidas, así que buscas a la persona que ha desaparecido. Eso significa que buscas un cuerpo, sobre todo si crees que debajo de la casa salía un olor a muerte. Así que temes que probablemente haya una persona muerta bajo la casa. Comienzan a escarbar en la tierra firme y compacta. Casi inmediatamente encuentran algo verdaderamente espantoso. Un hueso humano. Y cuanto más ahondan, más huesos encuentran. No hay solo una víctima. Hay docenas de cuerpos. Tenía un cementerio debajo de la casa. Cuando leemos sobre este tipo de hallazgos grotescos, nos enteramos por un breve artículo en el periódico. Pero no te pones en el lugar de la gente que tuvo que hacerlo. Creo que cuando trabajas en un caso en el que la escena del crimen es tan espantosa, en el que los actos cometidos son tan increíblemente atroces, esos son los más difíciles de procesar. Los investigadores, los detectives que tuvieron que examinar las pruebas, que tuvieron que tocar los cuerpos, mover los cuerpos, todas esas cosas no se pueden dejar en la escena del crimen así como así. Es una experiencia terrible, muy perturbadora. Es muy complicado hacer eso y mantener la calma, mantener la indiferencia. Es evidente que Gacy era demasiado arrogante como para pensar que lo descubrirían. Él considera que puede enterrar a sus víctimas en su propiedad, bajo su casa, lo cual resulta problemático si las descubren. Pero él no lo ve realmente como un problema, porque en su cabeza
Él es mucho más listo que la policía y cree que será capaz de hacerlo. Puedo enterrar los cuerpos en mi propiedad, así sé dónde están. Tengo control sobre ellos. Sé que la policía no los ha descubierto. No hay forma de que la policía me pille. Señor Gacy. Kozenczak vuelve a la comisaría de policía y le expone a Gacy su descubrimiento. Hemos encontrado varios cuerpos. Kozenczak tiene ante él los ojos fríos y sin vida de un psicópata. Uno de los rasgos distintivos de un psicópata es la total falta de remordimiento por las víctimas y su despreciable falta de empatía por las víctimas. Básicamente le dan igual. Solo le interesa lo que es importante para él. Así que si torturar a alguien es importante para él, está dispuesto a hacerlo. Matar a una persona apenas significa nada para un psicópata. Ese chico era un incordio. Se lo tenía merecido. En el caso de Gacy, a pesar de que la policía había desenterrado a las víctimas del hueco que había bajo su casa, Gacy no se ve afectado por la gravedad de lo que ha hecho. Le enseñé el truco de la cuerda. Se usa una cuerda, pero si solo usas las manos se resisten demasiado. Si Gacy se siente bien haciéndolo, eso es lo único que importa. ¡Basta! Lo que sienta la víctima no tiene importancia. La víctima solo es una herramienta que uso para sentirme bien. Y cuando he terminado con la víctima me la cargo y ya está. Son como basura. Me deshago de ellos. Y para mí no hay ninguna diferencia entre arrojar a este joven debajo de mi casa y echarle cal viva por encima y tirar al contenedor una caja de cartón. Le das doble vuelta, metes un palo y luego lo giras. Gacy admite con indiferencia que estranguló a Robert Pist y lanzó su cuerpo desde un puente, como si fuera un saco de basura. Ya no quedaba espacio debajo de la casa. Para los asesinos en serie, la gente solo son objetos sin valor. Se les puede pisotear y herir, y no hay empatía, no hay arrepentimiento. Son depredadores y solo miran por sí mismos. Y debido a esta falta total de empatía, pueden asesinar a alguien de la forma más cruel y despiadada. Y momentos después, mostrarse totalmente indiferentes por ello. Queda usted detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal. Asqueado, el teniente Kozenczak le lee sus derechos y lo detiene por asesinato. La magnitud de la masacre de Gacy es inimaginable. La policía encuentra un total de 27 cuerpos en su casa. 26 enterrados en el hueco del subsuelo y una víctima más escondida bajo el hormigón de su garaje. Se trata de Johnny Butkovich, el joven que desapareció 3 años antes tras discutir con Gacy. Si se mira desde el punto de vista de la posesión y el control, incluso después de la muerte tiene control sobre sus víctimas, porque están justo ahí, justo debajo de su casa. Él sabe dónde están, y eso ya supone un control absoluto. Pero estas solo son algunas de las víctimas de Gacy. El asesino en serie confiesa que se quedó sin espacio debajo de su casa. Excavar es malísimo para la espalda. Y comenzó a lanzar los cadáveres al río Des Plaines. Pensó en meter los cuerpos en su ático, pero creyó que eso le acabaría trayendo problemas. Así que, como solo era cuestión de deshacerse de los cuerpos, empezó a llevarlos hasta el río y a lanzarlos desde el puente. ¿Cuántos? No lo recuerda. Y la policía está desesperada por encontrar un cuerpo en concreto, el de Robert Pist. La búsqueda se inició por una persona desaparecida, así que lo primero que buscas en este tipo de investigación es un cuerpo. Y a eso se dedican, a encontrar los restos de algo que se pueda identificar como un cuerpo humano. Durante los siguientes 5 meses, la policía saca cuerpo tras cuerpo del río. Y al final, acaban descubriendo los restos del joven Robert.
En un cruel giro del destino, su último lugar de reposo es una zona del río a donde él y su padre solían ir en canoa. Es el cierre que tanto necesitaban las familias de las víctimas y el teniente Joe Kozenczak. Al menos ahora Gacy, por fin, responderá por sus crímenes. Marzo de 1980. Tras 5 semanas de declaraciones por parte de más de 100 testigos, el jurado comienza a deliberar. No hay duda de que Gacy mató a todos los chicos. ¿Pero estaba legalmente loco cuando lo hizo? Gacy acabó admitiendo los asesinatos, así que la cuestión no es si lo hizo o no. La cuestión es, ¿estaba loco? ¿Es esa su excusa? ¿Puede alegar un trastorno mental? ¿Puede usar la demencia para librarse de una acusación penal? Pero claro, el problema es que si te fijas en cómo cometió los asesinatos, de manera tan metódica, sigue un patrón muy consistente. Hace las cosas exactamente de la misma forma. Solo cuando hace pequeños cambios en su patrón se arriesga a ser descubierto. Este es el comportamiento de un hombre inteligente, no loco. En solo 2 horas, el jurado emitió su veredicto. El jurado declara al acusado John Wayne Gacy culpable. Culpable por los 33 cargos de asesinato en primer grado. Lo verdaderamente fascinante sobre Gacy, al igual que otros asesinos en serie, es que nadie sospechó de él hasta que los detectives comenzaron a investigar. A la gente le cuesta creer que ese hombre podría haber hecho eso. ¿En serio? ¿Me estás hablando de este tío que conozco y con el que asisto a reuniones de negocios y con el que he organizado eventos benéficos? Le conozco bastante bien. ¿Que sería capaz de eso? Ni hablar. ¡Qué escándalo! Lo que la gente quiere cuando tenemos un asesino en serie, cuando tenemos una serie de asesinatos atroces, queremos que las barbaridades cometidas encajen con la complejidad del agresor. Queremos ver al monstruo. Queremos poder darnos cuenta de que estamos ante un asesino en serie. Pero la verdad es que eso casi nunca ocurre. Casi nunca es así. El motivo por el que estos individuos se salen con la suya es porque, a simple vista, son como tú y como yo. No son ningún monstruo, son como el vecino de al lado que tiene una vida secreta. Tienen su vida pública y esa es la vida que te permiten ver. Por eso los vecinos siempre salen por la tele diciendo: parecía un buen hombre, siempre saludaba por las mañanas, paseaba mucho a su perro, cuidaba muy bien de su jardín. Esa es la imagen pública que vemos de estos tipos. Nunca llegamos a ver la vida privada o la vida secreta de estos individuos, y eso resulta muy perturbador para la gente. Quieren saber cómo identificar a un asesino en serie por la calle, y eso es prácticamente imposible. Eso es lo que hace que los asesinos en serie campen a sus anchas, que no parecen ser monstruos. Son igualitos a ti y a mí. Y a veces, incluso son la antítesis de cómo creemos que debería ser un asesino en serie. Por la presente recomiendo que el acusado sea ejecutado. John Wayne Gacy, considerado uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de los Estados Unidos, fue condenado a muerte. Aun cuando le están poniendo la inyección letal en el brazo, lo están ejecutando, él sigue tomando el control. Les llega a decir: besadme el culo. Aún piensa que tiene el control. Y en realidad, ese fue el sello distintivo de todos sus actos. ¡Ay, Dios! Las tropelías de Gacy, su insaciable apetito por los hombres jóvenes y por matar, y su extraña fascinación con unos personajes muy queridos por los niños, los payasos, ha cambiado por completo la forma en la que vemos a estos antes inocentes artistas. Y este nuevo rostro del horror sigue inspirando a innumerables villanos, cada uno más inquietante que el anterior. Hay un toque terrorífico en la figura de payaso que representa Gacy, y nuestra cultura lo ha explotado. Hoy en día se ven disfraces de Halloween de payaso malvado. Todo eso se originó y comenzó con Gacy. Eso es lo que hace que los asesinos en serie campen a sus anchas, que no parecen ser monstruos. Y a veces incluso son la antítesis de cómo creemos que debería ser un asesino en serie. Una fosa común de chicos desaparecidos. Tortura sexual sádica. Y un asesino obsesionado con los payasos detrás de todo.
Estas cosas no deberían ser reales, pero lo son. Es la verdadera historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino original. Del horror a la pantalla.